deberíamos englobar. Es una cuestión legal. Es que hablar con la reforma. Que cada partido del interior tiene que ver obtuvo sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El problema del crédito. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Es un placer para mí darle la bienvenida a Círculo de Ideas. A nombre de Pascal Beltrán del Río, titular de este espacio, soy Francisco Sea y por supuesto saludo a mis compañeros. Martín Espinosa, buenas noches. Martín. ¿Qué tal, Paco? A todos, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Don Humberto Musacchio, maestro. Buenas noches a todos. José Luis Vargas, abogado. Hola, Paco. ¿Cómo estás? Y Pepe, buen día. Buenas noches, abogado Sea. Es un gusto saludarlos. Pues bueno, finalmente, aunque nos dé gusto saludarnos el día de hoy, creo que estamos viviendo una coyuntura muy complicada en nuestro país. Después de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de los hechos que siguieron después en el estado de Guerrero, que tienen que ver con hechos muy violentos en Chilpancingo, lo que ha sucedido también en Iguala, este alcalde fugado, José Luis Abarca, junto con su esposa también, la detención del hermano de la esposa, un hombre ligado al crimen organizado, obviamente también la toma de varias alcaldías por parte de maestros de la CETEC, ha hecho que el estado de Guerrero esté en una coyuntura verdaderamente grave y por supuesto ese sentimiento y lo que está sucediendo en Guerrero está empezando ya a afectar, me parece que de forma muy importante, no solo a los estados vecinos, sino a toda la estabilidad en todos los sentidos de la República Mexicana. Me gustaría saber cuál es el punto de vista, hacia dónde vamos, qué es lo que ha pasado, que durante tanto tiempo, ya pasaron más de 20 días y no se puede encontrar ni siquiera una pista de 43 jóvenes. Ángel. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es el último eslabón o el eslabón más reciente de una larguísima cadena que quizá la pudiéramos ubicar a mediados de los años 70 quizá, con aquella locura del presidente Echeverría, los intentos de cooptar a los grupos estudiantiles o las instituciones de educación superior a base de gasto público y la política que se puso en práctica en ese y en el siguiente sexenio que llevó al modelo económico a tronar. Pero sin embargo permanece el juicio. Esto que estamos viendo es el resultado de 35, 40, 45 años, primero, de una corrupción rampante sin límite alguno en todos los ámbitos, no solo del Estado mexicano, sino de la sociedad entera. Con esto no quiere decir que individualmente seamos corruptos. Lo que quiero decir con esto es que la corrupción se volvió prácticamente la palanca para que este país se moviera y se esté moviendo. Ángel, ¿será la corrupción o será la falta total y absoluta de respeto a la ley? Ahorita vamos, porque las manifestaciones son importantes. Esto que tú señalas evidentemente resume esto que señalé de la corrupción, la impunidad que va aparejado con eso, la ambición de la clase política, y aquí quiero tomar algo que ha insistido desde hace varios programas Humberto, la degradación de las instituciones y de la clase política. Yo creo que la degradación se ha traducido en una ambición desmedida de unos neopolíticos o neofuncionarios que llegan a buscar cómo enriquecerse y asegurar su futuro y de los suyos en el menor tiempo posible e inversamente proporcional en cuanto al número de escrúpulos morales que van a echar al caño. En eso han sido muy eficientes. Reconozcámoslo. Y eso, pero qué bárbaro. ¿Cómo lo podríamos ahora sí resumir con lo que tú señalas? Si nosotros revisamos la cultura cívica que tenemos, vamos a encontrar muchos valores positivos, muchas cosas buenas, la solidaridad, el apoyo al desvalido, creo que eso está fuera de discusión. Sin embargo, el elemento que emerge dominando a todos los demás es el desprecio total, sistemático, consciente, no de la ley, de todo lo que huela a ley, de todo lo que tenga que ver con lo que llaman en inglés el rule of law, es decir, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la aplicación de la ley, el respeto. Es decir, hoy no tenemos instituciones respetables y menos respetadas. No tenemos una clase política que al llegar al poder
legislativo, judicial o ejecutivo, en verdad el compromiso que hace cuando protesta de respetar la ley y hacer que ésta se cumpla. Y llegar a tratar de ver por el bien común. No, eso es un sueño juvenil. No, doy Ahora sí viene muy panista aquí, por dos eso ejemplos, hasta azul y bien común. Dos ejemplos recientes que pintan esto que estoy diciendo y resumen esto. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, el señor Castellanos, creo que es su apellido o su segundo apellido, cuando esta bola de delincuentes flagrantes y sistemáticos y que cotidianamente violan la ley, roban, yo decía despojo, pero es robo, como tú bien me explicaste, 38 autobuses, les destruyen cuando hay un pequeño altercado con la policía, y entonces llegan las fuerzas del desorden y dice, bueno, es que nosotros no vamos a reprimir, bueno, es que su función no es reprimir, su función es hacer que se respete la ley. Uso legítimo de la violencia para restablecer el Estado orden. de Derecho violado. Pero ya hablamos con la Policía Federal, dice, para que les asignen unas patrullas, para que los escolten y lleguen a Iguala sin problema alguno, dice, para que puedan ejercer a plenitud su derecho a la manifestación. Chinga, dice uno, bueno, ¿y esto? Pero no pasa ahí, no termina ahí. En el Estado de México, 48 autobuses de la central de autobuses de Toluca, en plena capital del estado, igual o peor. Y dice uno, bueno, en el caso de tu amigo, el comisionado en Michoacán, no emitió una sola opinión cuando una de sus tareas fue regresar la estabilidad y confianza para que los inversionistas invirtieran y se recuperase en Michoacán la senda del crecimiento, y ante esa violación evidente, flagrante, nada dijo. Y en el Estado de México fue exactamente, es decir, el gobernador es un cero a la izquierda. Ese es un elemento que debemos tomar en cuenta para que tomemos, ese es el arquetipo de autoridades o de funcionarios que tenemos. En base a eso está construido este conflicto, efectivamente. ¿No? Segundo, para cerrar, si ustedes tuvieron el interés de leer el Excelsior hoy por la mañana, en su página 6, encontrarán la reseña de la clausura de cursos de cientos de cuadros políticos del PRI. Asistió un alto funcionario de Presidencia de la República a dar una conferencia magistral, como se estila ahora. Ya nadie da pláticas, ahora todo el mundo da conferencias magistrales, ¿no? ¿Qué es eso? Pues no tengo la menor idea, ¿no? Puro maestro. Dice, hay que ser maestro para dar conferencias magistrales. Magister dixit ergo est. Entonces dice él, con las reformas que se han puesto, México será referente en el mundo. Perdóneme, creo que ya lo es. De lo que no debe hacerse en la gobernación, de lo que no debe hacerse en cuanto al respeto de derechos humanos. Es decir, si nosotros revisamos en los últimos 10 días periódicos desde El País, Le Monde, los clásicos, Financial Times, Wall Street, el que gusten ustedes, ya México es referente de lo que no debe hacerse en cuanto al tratar una serie de problemas sociales. Entonces, ¿y quién fue ese alto funcionario? ¿Fue algún individuo fuera de sí, anormal? No, es el jefe de la oficina de la presidencia, un señor Nuño. Entonces dice uno, con esa visión asesora al presidente. Y termino, en el informe semanal de la Secretaría de Hacienda de hoy mismo, leo textual para no equivocarme. La administración del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, tiene como uno de sus principales objetivos mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas a través de un crecimiento económico sostenido e incluyente. Bueno, pues va a ser en los próximos 4 o 5 años, porque en estos 2 y en el 2015 esto no va a ser. Sí, es perspectiva. No podría haber, ante la situación que estamos viviendo y que ustedes mejor que yo la conocen porque estuvieron en el programa pasado, ser un poco mesurados, prudentes
en las palabras que utilizamos. Es decir, ¿qué va a pensar la gente que tiene la mala suerte de leerlos o escucharlos o verlos decir esas exageraciones? O sea, ¿no se dan cuenta que abonan a la ira, al coraje, a la molestia contra las autoridades, diciendo esas cosas que no se sustentan en los hechos? Ahora, a mí me gustaría, Humberto, que comentáramos sobre esto, ¿no? La gente está muy molesta por la desaparición de estos 43 jóvenes. El panorama me parece que es un panorama que nos hace pensar lo peor. Yo creo que eso es evidente. Y ha habido protestas muy violentas. O sea, ¿se vale? Cuando no hay causas para que la protesta pacífica tenga resultados, no es que se valga la protesta violenta, sino que yo pregunto qué otra cosa le dejan a los inconformes. Este es el gran problema. Y cuando las instituciones del Estado retroceden, se declaran incapaces, tenemos 3 semanas en las que ni siquiera sabemos cuál es el móvil de la desaparición de los 43 muchachos. El padre Solalinde dijo por ahí que tenía informes de que habían sido incinerados los cadáveres de estos muchachos, algunos incluso vivos, pero tampoco hay ninguna prueba del asunto. No han podido ni agarrar al pobre diablo este que era el alcalde de Iguala. Uno dice, bueno, ¿dónde está el Estado? Pobre diablo no Pobre era, no ¿eh? tiene nada. Un delincuente. Bueno, rico diablo. Exactamente. Eso sí. Además, más de ver la casa que tiene, no es un pobre diablo. Bueno, pero el asunto es ese. Será un diablo. Cuando el Estado no está, Así es. ¿qué nos ¿Quién dejan? está? ¿Qué nos dejan a la sociedad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizarnos? Y yo creo que hay que empezar a pensar cómo vamos a organizar el Estado mexicano, porque esto ya no funciona. Y no descarten que a la vuelta de unos días, semanas, meses, tengamos que ver cómo se integra un gobierno de coalición o cómo llaman a un personaje como Woldenberg a ocupar el cargo más importante. ¿Tú quieres que se acabe el país de una vez? No, ¿verdad? yo no Perdón. quiero que se acabe, estoy viendo que se desploma, ese es el problema. Pero llegar hasta esas consecuencias de plano de... Bueno, O un hasta ese gabinete de nivel. salvación nacional, por En ejemplo. el caso, por ejemplo, de Guerrero, se habla de desaparición de poderes, pues, si no hay poderes, no hay poderes. ¿O quién puede ahí? Las mafias. Zambrano y Navarrete, ¿no? Sí, hombre. Pepe, te veo haciendo caras desde hace un buen rato. No, que, a ver, un poco al hilo de los comentarios que se han dado. El primer hecho que me parece incontrovertible es que en efecto llevamos más de 20 días, 43 desaparecidos y no hay un solo responsable. El dato es contundente. La respuesta de la clase política, lo mencionaba Ángel, está justo ligado con ese evidente fracaso para poder aplicar políticas eficaces, al menos en materia de seguridad, para poder hallar a 43 estudiantes. Me parece que es el hecho. O sea, lo fuerte de Guerrero, de Ayotzinapa, de Iguala, es que está, digamos que desnudando completamente a la autoridad y su incapacidad para aplicar políticas públicas en materia de seguridad que puedan al menos garantizar que aquellas personas que se desaparecieron puedan ser encontradas. Y no estamos hablando de 1 o 2, sino de 43. Y cuando uno ve que el Estado mexicano es incapaz, o las autoridades locales o las federales, no importa, no me voy a meter en Honduras, de dar una respuesta Las así. autoridades en general. Una respuesta así es, la siguiente pregunta es, ¿y cómo vamos a lograr mantener la atracción, la percepción, el Mexican Moment o lo que tú quieras, si desde afuera lo que están viendo es la incapacidad absoluta para poder aplicar una política pública que además es la base de cualquier política, como es mantener la seguridad? ¿Qué hay detrás de eso? Detrás de eso, desde mi punto de vista, lo pongo en la mesa, seguramente podemos seguir hablando de ello, pero creo que no solamente hay una falta de respeto a la ley, creo que no solamente hay una violación del Estado de Derecho, eso es evidente. Creo que lo que hay atrás es que, y un poco ligado, sin irme tan al extremo de lo que decía Humberto, pero creo que sí, que otra vez estamos viendo cómo el modelo de ejercer el poder, que no cambió en las autoridades con la alternancia en el 2000, un modelo vertical, patrimonialista, de baja rendición de cuentas, opaco y discrecional,
sigue siendo el que opera casi a cualquier nivel de autoridad. Y eso es justamente el principal obstáculo para que las políticas puedan ser eficientes, porque el modelo ya se agotó, Pepe, Paco. pero la sociedad, ¿qué tiene que ver en esto? O sea, la sociedad no La sociedad tuvo sí tiene también algo que ver en esto. Sí, algo muy importante. En la medida en la que falta, digamos, una mayor densidad de la sociedad civil, mayor exigencia, mayor organización, ese modelo ha podido mantenerse aunque sea disfuncional. Porque lo que hace que ese modelo, digamos, colapse es no solamente la disfuncionalidad para aplicar políticas en un contexto de globalización, sino además que haya o no una sociedad que le esté diciendo, oye, no, pero no eso solo no es- lo puedes hacer. no Como solo decía es- Humberto, oye, pues, a ver, desaparecen 43 personas y no quieres que protesten, al contrario, tienes que salir y armar mucho más de lo que ha pasado, ¿eh? Pero a ver, Mucho más. o sea, pero van a encontrar a los chavos quemando el Palacio Municipal de Chilpancingo. Eso es una pregunta. La segunda, tú Paco, hablabas... Una pregunta Paco, ingenua, no Paco, es perdón. eso, perdón. No, perdón. es que Perdón. a mí me parece que si impunidad, tú vas a es distraer a las corrupción. autoridades de esto, quemando el Palacio Municipal, o sea, vas a encontrar una persona que cometió un delito cometiendo más. Paco, llevamos más de 20 días, 43 desaparecidos y no hay Hombre. un solo responsable. Entonces quememos Palacio Nacional también. Hay 50. A ver, a ver, No, no, no. a ver, No la des consejos reacción porque que te pueden está tomar la teniendo- palabra, ¿eh? Sí. Las cosas están en un punto en el que te pueden tomar la palabra. Es evidente Martín. que hay una gran descomposición institucional, política y social, pero esto yo lo que veo es que no se gestó por generación espontánea. Claro. Yo creo que en el momento en que el Estado mexicano renunció a garantizarle bienestar, a respetar para quienes gobernaba, a cumplir con su función de Estado, en ese momento México empezó a entrar a toda esta espiral, y esto no es de hace 2 años, ni de hace 6, ni de hace 8, ni de hace 12, esto lleva mucho tiempo descomponiéndose. Y aquí hay una grave responsabilidad cuando se da la alternancia en el año 2000 de los partidos que eran oposición y que llegaron a ocupar la presidencia, que no supieron o no quisieron y se coludieron aún más con toda la clase política corrupta y no supieron refundar el Estado mexicano para que esto en lo que estamos hoy en día no hubiera ocurrido. Estos son años, Fracasó décadas la de alternancia. descomposición. Fracasó. Esto está demostrando que la alternancia no sirvió absolutamente para nada. Pero Ahora tampoco sí la sirvió. permanencia, ¿eh? Bueno, pues al grado que tuvimos que regresar a lo que estaba antes. El Yo- síndrome de Estocolmo. Y peor. Y con estos síntomas de una descomposición cada vez más grave. Entonces, yo creo que aquí el problema es, o sea, la sociedad es corresponsable, por supuesto que somos corresponsables. Porque además está cómoda la sociedad Pero viviendo ¿dónde así, empezó de la alguna forma. descomposición? No, la sociedad se está empezando a mover. Cuando el mírala, Estado mírala, enojada, renunció indignación. a su obligación de garantizarle a la gente bienestar, de garantizarle a la gente seguridad, En de su garantizarle una vida digna. O sea, y el Estado peor se coludió con las mafias al grado de que hoy estamos viendo lo que estamos viendo en poblaciones enteras del país, donde las autoridades municipales no se aliaron a los narcos o no se aliaron a los delincuentes. Son los delincuentes que llegaron a ocupar los cargos vestidos de políticos. O sea, es el peor de los mundos, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer una pausa. Ahora regresamos con José Luis Vargas, el abogado, para ver cuál es su punto de vista. Estamos en Círculo de Ideas, ya volvemos. Continuamos con usted en Círculo de Ideas. Vamos a platicar ahora con José Luis Vargas. Hemos escuchado muchas expresiones, José Luis. Una expresión que tiene que ver con la falta de respeto a la ley en este país. Otra que la sociedad ya está tan harta y tan copada que tiene que utilizar este tipo de expresiones o de manifestaciones que para algunos son la comisión de delitos también, independientemente, porque creo que cada cosa tiene sus límites. Tú como abogado, ¿cuál es tu punto de vista? No, Paco, mira, primera creo que lo más importante, escuchando atentamente a todos mis compañeros, lo más importante no lo dijeron, que es la pusilanimidad de nuestra clase política en general. Es decir, hoy tenemos que
el Pero sí lo objetivo... dejamos ver. Bueno, No, Pero creo sí, que el quedó sobre la objetivo- mesa. Sí, la falta de respuesta que es. el objetivo, ineficacia, pues, ¿qué es? el objetivo a derribar ahora resulta que es un gobernador que ya sabíamos que era malo, que siempre ha sido malo y que seguirá siendo malo, que es Ángel Aguirre. Y en este país, como todo, pensamos que la sed de venganza, con eso se acaba el problema. Y la verdad es que con eso no se acaba absolutamente nada. Hemos visto cómo desde el presidente de la República, que ha dicho, pues ahí lo tendrán que ver en Guerrero, hasta el secretario de Gobernación, que quién sabe dónde esté, estaba muy activo en lo del Instituto Poli, Politécnico del Poli. Nacional, pero en este que sí es un problema de máxima riesgo de seguridad nacional, no se ha aparecido. Y hemos visto, por ejemplo, a los 2 o 3 candidatos al gobierno de Guerrero que ya se postulan desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, jugando a la avestruz. Entonces, a eso me refiero con una clase política pusilánime. Es decir, no podemos pensar que con derribar al... No es que ni siquiera eso, ¿no? Antes derribaban con más facilidad a los gobernadores. Sí, claro, O sea, claro. ni siquiera eso. Quizá hubiera sido una pequeña válvula de escape, ¿no? Bueno, incluso eso lo que te habla, Paco, es de la poca fuerza que tiene nuestro constitucionalismo. Es decir, que las medidas constitucionales de emergencia lo que están demostrando es que o son incapaces de aplicarlas porque no les da la fuerza para tomar una decisión de esa naturaleza, o les da miedo tomarla y eso está peor, ¿no? Es decir, estando ahí... Pero a él no lo está protegiendo la ley, ¿O lo qué- está qué es lo protegiendo que su temen? partido. No, por eso, los partidos, los 3 partidos. Es decir, ahora tenemos que el PRD el sábado, ayer, pues venían en la mañana con toda la intención de mandar un ultimátum para que renunciara el gobernador Ángel Aguirre, y en la tarde-noche pues dicen que siempre no, que lo apoyan. Entonces, estamos hablando de clases pusilánimes que de verdad no tienen la palabra. No es ser y- pusilánime. Exactamente, yo más bien creo que son enjuagues políticos, ¿no? Bueno, a ver, porque hay que recordar de quién fue candidato Ángel Aguirre, ¿no? También. Sí, ahora, justo Paco, vayámonos a la parte técnica. ¿La parte técnica cuál es? Es decir, dicen ahorita, pues es que no hay responsables y ahorita tendrían que estar... No, a ver, espérense, una averiguación previa no se resuelve de la noche a la mañana. Ya hay 50 y tantas personas detenidas que por ahí tenemos que empezar para determinar responsabilidades. Me parece que es el primer paso de un país serio, más allá de quién pague el costo político. Pero lo que me parece increíble es que estemos hablando hoy, por ejemplo, de un esquema donde ya no solo es Iguala y sus alrededores, sino parece ser que es todo el estado de Guerrero, en el cual pues no hay seguridad pública. Es decir, nos acaban de vender hace unos meses que la gendarmería, que con el ejemplo francés, que trajeron a los mejores cuadros, y estamos viendo una incapacidad del Estado, y ya no digamos al municipio, porque ya sabemos que siempre ha sido incapaz para de defender ese tipo de crímenes. Pero estamos hablando de un país que no tiene capacidad de defensa y que la población tiene que salir pues al estallido. Es decir, estamos echando el caldo de cultivo para que se haga una pequeña o grande revolución. ¿Por qué? Porque esos son los síntomas de una revolución, cuando la gente está harta y no tiene ninguna autoridad que la respalde. Y vemos hoy en el primera plana de un periódico nacional la casa que se está comprando el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, es decir, vemos esas comodidades de los políticos, vemos esos discursos acomodaticios para que no les afecte electoralmente, y vemos que la gente está verdaderamente desamparada, y estamos viendo que precisamente lo que no hay es Estado de Derecho, y eso creo que es lo que no se construye teniendo a un culpable y derribando a un gobernador. A ver, aquí nada más yo quiero poner una cosa sobre la mesa. Acaban de decir que las protestas en contra de las cuales tú al principio diste una explicación y voy a abundar en eso. Son buenas. Yo creo ese es No, uno yo de no las los... justifico, las explico. Yo no dije uno que de las los, justifique, uno de los, dije que de los son puntos, buenas. y voy a apoyarme en lo que señaló Martín. Yo sí voy a defender eso. Lo por dijo supuesto. de manera mucho más clara que lo que yo como yo lo pudiera decir. Me dice, esto es una cosa que viene de atrás, impunidad, corrupción. Es una cosa muy curiosa aquí, que primero ahorita nos hemos olvidado de Tlatlaya, desapareció el tema de la agenda política nacional.
un tema que se dio una situación hace 3 meses donde el que estaba más feliz o que está más feliz es el gobernador del Estado de México, porque ya no se menciona Bueno, y el ejército, ¿no? Bueno, de acuerdo, pues es evidente. Segundo, otro que está feliz es Guillermo Padres, gobernador de Sonora, porque ya hasta se limpiaron los arroyos y el río Sonora y el Bacanuchi ya. Y el río Bacanuchi. Puedes embotellar el agua. Hasta la REA está feliz. Sí. Puedes embotellar el agua y mandarla a Francia. A ver, pero ¿qué estás sugiriendo, Ángel, con eso? No quiero ser yo agudo, pero ¿qué sugieres? Hay algo que vale la pena señalar. De entrada debo decir que soy solidario con estas familias que han perdido a sus hijos o que al menos no saben qué ha pasado con ellos. Yo creo que en ese sentido el dolor humano es genuino, o sea, hay que ser solidarios con ellos. Sin embargo, eso no debe obnubilar el juicio. ¿Qué hicieron esos padres de familia cuando sus hijitos estudiosos lo rociaron de gasolina y quemaron a un humilde trabajador en la estación de servicio en Chilpancingo en diciembre del 2012? ¿Alguno acaso protestó? ¿Alguno de esos padres de familia llamó a sus hijos y le dijo, oye, mijo, ¿cómo puedes estar destruyendo tu propiedad pública y privada? ¿Cuándo vas a estudiar? Cuando en la Semana Santa del año pasado estuvieron casi 12 horas, varios miles de personas, familias, niños, gente mayor que iban de vacaciones a Acapulco, que no había agua, no podían ni siquiera llegar. ¿Alguien se compadeció de esos? ¿Alguien, estos padres de familia que ahorita marchan con el dolor reflejado en el rostro justo por lo demás, protestaron? No. ¿A dónde conduce una política sistemática de otorgarle impunidad por razones políticamente correctas a grupos de presión en el país? A que los victimarios de ayer sean las víctimas de hoy y probablemente los que son las víctimas de hoy vuelvan a ser los victimarios de mañana. De tal manera es una bajeza plantearlo así, Ángel. Por favor. Bueno, o sea, los muchachos se merecían eso, por favor, hombre. Nadie está diciendo que se merecían. Si estás diciéndolo, ¿cómo no? Humberto. Estás diciéndolo. Humberto, no. Por lo menos responde por lo que dices, hombre. Pues claro, y lo he dicho una y otra vez, y lo he escrito, y lo sostengo. En un país donde el Estado mexicano, en este caso México, abdica de su responsabilidad principal, que es otorgarle el bien público a la sociedad en su integridad a los ciudadanos y personas y en su patrimonio, está dejando un espacio para la anarquía, para que grupos delincan ante la aprobación tácita y cómplice de las autoridades. Eso no conduce a otra cosa, a que todo el mundo delinca y sea el caos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te llega a ti el efecto de actos que cometen otros, en ese momento tú sí recurres a la ley o a la autoridad. Pero cuando tú le estás partiendo la madre al otro, no, estás ejerciendo la lucha. Eso no es bajeza, eso es describir un proceso de descomposición. Estás justificando el asesinato de los muchachos. No, hombre, ¿cuál asesinato? Si no sabes ni qué pasó. Por ya hay varios muertos, no te preocupes. Sí, pero no de esos 43, no se sabe dónde están, no exageres. Sí, claro, no hay que exagerar. Estamos ante un proceso de degradación que, como bien dijo Martín, es un proceso que viene de muy atrás. Pueden tus decibeles pretender ocultar eso, pero no se puede. El caso es que hoy en este país no hay el referente primero y último en una sociedad y convivencia civilizada, que es la ley y su respeto. No lo hay. De tal manera, ¿cómo te explicas o cómo nos explicamos que ante esta situación llegue la manifestación de padres de familia apoyados por grupos sociales a protestar a la PGR de manera pacífica y gritan? En ese momento se hacen a un lado y llegan 40 encapuchados y quiebran vidrios. Y los otros, en vez de decir, oye, espérenme, no prostituyan esta protesta. Policías. Es decir, volvemos a lo mismo. Entonces, está la policía ahí en la lateral de Reforma hasta que destrozan 3, 4 pisos. ¿Será acaso que encontrar estos muchachos tendrá que ver con el número de metros cuadrados de cristales que destruimos, por ejemplo? Es decir, estamos ante un país, digas lo que digas, Humberto, y muevas la cabeza como la muevas, ante un país
donde la ley no es referente ya. La convivencia civilizada entre los diferentes grupos sociales se ha degradado en una forma tal que el Estado no solo no sale a dar la cara a sus funcionarios, sino que están escondidos viendo cómo escurren el bulto. Los partidos políticos, ¿hemos escuchado alguna condena, por ejemplo, de los principales dirigentes políticos de este país en las dos cámaras, de los coordinadores de las fracciones? Ellos están ahorita bajándole $1 a la mezcla mexicana de petróleo, subiéndole 40 centavos al dólar y calladitos, y los señores... Sí, patético. Entonces, esa actitud la tienen los otros. Cada uno en su espacio está buscando cómo acrecentar sus privilegios. Y como creo que tú lo dijiste cuando alguien señaló, cuando Humberto señaló, dijiste, es que yo no veo a la sociedad protestando. No, los diferentes grupos sociales están, como dirían, amachinando, cada uno para su santo. A ver quién se lleva más. A ver quién se lleva más. ¿Y cuál es la actitud del Estado? Termino yo diciéndole. Una actitud de esperar a que esto se pudra, y que así como Padres esperó a lo de Tlatlaya y Padres y el ejército esperaron a lo de Iguala, a que pase y algo a que peor, pase algo peor, y ya que no sean 43, sino que sean quizás 72 migrantes, como fue en Tamaulipas, y en ese momento todo el mundo a voltear a Tamaulipas, vamos a fusilar al director del Instituto de Migración y nos vamos a... Y 43 padres de familia se van a quedar con su tragedia, con su dolor, de la misma forma que la familia de Gonzalo Rivas, ese muchacho operador de una gasolinería, se quedaron con su dolor porque ni siquiera ha habido una averiguación previa, Humberto. Hoy hay una averiguación. Ángel, ¿de quién es la culpa? Es de las autoridades. Es lo que estoy diciendo, Humberto. No de los papás de los muchachos, si no estoy por diciendo favor. que sea su culpa, Humberto. No se me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que nadie tiene como referencia lo que debería hacerlo como tal, que es exigir que se cumpla la ley. No, es más, es a tal grado esto ridículo que un grupo de dirigentes de no sé qué grupo, porque no se identificaron, dicen, y ya les dijimos, a partir de mañana vamos a tomar las presidencias municipales y Palacio y esto y los bancos, la CETEC. En vez de la autoridad decir, momento, señor, respeto eso, empezaron a sacar y anunciaron en toda la televisión, los noticiarios. Ahí van los policías. Ya pusimos a buen resguardo las computadoras, las copiadoras y la documentación. Dice uno, es un país de chiste, Humberto. Sí. A ver, Humberto, ahora una respuesta articulada a lo que decía. Respetuoso. No, cuando se cometen delitos, le corresponde actuar a la autoridad. Así de sencillo. Si quemaron a un empleado de gasolinera, cosa que está es del todo reprobable, voy a decirlo más claramente, para eso está la autoridad, para perseguir ese delito. Entonces tienen que perseguir a los que quemaron el Palacio Pero le Municipal. estamos exigiendo a la sociedad lo que la sociedad delegó en las autoridades, mediante el voto o el procedimiento que quieran. Seamos claros en esto. Es la autoridad la que debe encontrar a los muchachos, es la autoridad la que debe perseguir los delitos, es la autoridad la que debe decirnos por qué ocurrió lo que ocurrió. Y ahora nada más quiero señalar una cosa más. No es un problema de Guerrero. Internacionalmente se habla de México. Así es. De México. Claro. Lo de Guerrero es un caso extremo, pero esto ocurre en todo el país. Entonces, hay que tenerlo muy claro porque por eso digo, hay que ver las cosas en perspectiva. Me parece que cuando el Estado ya no está, cuando las autoridades no funcionan, no responden, no caminan, la sociedad va a tomar las cosas en sus manos y ni siquiera va a ser de la mejor manera. Seguramente será al margen de la ley o por encima de ella. Incluso en contra de ella. O en contra de ella. Pepe, buen día. A mí me parece que sí hay que tener cuidado a la hora de criminalizar la protesta. Pero a ver, ya hablaste tú, por favor. A ver, ellos? por favor, Correcto. ya hablaste tú Sí, y hablaste muy sí. largo, da chance a los demás. El hecho es que en este país hemos tenido de 2005 para acá datos oficiales, más de 24,000 desaparecidos. De esa fecha, durante mayor parte del gobierno de Calderón, lo que tuvimos fue un tratamiento de buena parte de los que aparecían muertos o ejecutados, la mayoría de ellos jóvenes, exactamente, dándose el tratamiento de, seguramente eran ampones o gente que estaba metido en la delincuencia o enganchados, etcétera, y así, en buena medida, justificamos, evadimos o dejamos pasar
una cifra tan alarmante como esos 24,000 que estoy señalando. Creo que en este caso, y ahí me parece un tanto el gobierno actual, el tratamiento que le ha dado a algunas de las protestas como el IPN o incluso a estas de Ayotzinapan ha sido no caer en el garlito justo de simplemente criminalizar para estigmatizar y así justificar justamente la masacre. Entonces, me parece que ese es un primer apunte. Hay que tener cuidado porque no se trata solamente de estereotipar como delincuentes cuando lo que se está produciendo es, digamos, un crimen de lesa humanidad como un desaparecido. Siguiente apunte es, a ver, cuando hablamos de establecer la ley, cuando hablamos de la ley y nos, nos vanagloriamos de este concepto de ley, a mí me gustaría hacer una precisión. Ley no solamente es la capacidad del Estado de establecer el orden o evitar que haya transgresiones a través de delitos o hechos irregulares. Un Estado de Derecho es aquel en el que se respetan los derechos, por eso se llama Estado Constitucional de Derecho. Y si no se respetan... Si se están conculcando un derecho tan básico como el derecho a la vida, como el derecho a la seguridad, como, en fin, lo que se está violentando ahí justamente de las sociedades es sus derechos. Y si a ti te quitan o amenazan o no te están garantizando derechos básicos, derechos humanos básicos, lo que está sufriendo de crisis este país no es solamente una crisis de seguridad, sino una crisis de derechos humanos, la peor que ha vivido a lo mejor en mucho tiempo. Y si se están quitando esos derechos, quien está violentando o a quien están violentando es a la sociedad, y por supuesto que tiene todo el derecho, Paco, de salir a reclamar sus derechos. ¿Pero quemando el Palacio de Gobierno? Me parece que en la medida en que se mantengan las cosas pacíficas es mucho mejor. Vamos a ver cosas peores que eso. A ver, ¿no? lo que pasa es que tú estás... Sin duda. Voy a ponerlo en la mesa porque duda. tenemos que ir a un corte, pero lo voy a poner en la mesa. Tú hablas de criminalizar la protesta. Yo no puedo entrar en polémica porque hoy estoy conduciendo. No sé dónde está Pascal. A ver, muy sencillo. Protestar no es un crimen, es un derecho. Eso es todo lo que estoy diciendo. Así de fácil. Nadie está criminalizando eso. Se está criminalizando el quemar un palacio, se criminaliza el crimen. Pero porque está todo desbordado. No tenemos, a ver, las manifestaciones deben de darse pacíficamente y esa clase de cosas se deben de sancionar y por eso hay autoridad. Pero eso es distinto a cuestionar el derecho a protestar. Vamos a hacer una pausa y regresando Martín, por supuesto, y el abogado José Luis Vargas. Hacemos una pausa en Círculo de Ideas, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Círculo de Ideas. Estábamos hablando precisamente de la inestabilidad política que se ha causado en nuestro país, de la falta de derechos humanos, lo que decía también Pepe Buendía, que tal vez se está criminalizando la protesta. Lo estábamos platicando también en el corte, creo que es un punto que hay que tocar, ¿no? Que parte de la sociedad también, algunos podrían decir, oye, es que ya está bueno de tantos desmanes, a ver si así estos muchachos entran al orden. Y he escuchado expresiones de este tipo que son lamentables, ¿no? Porque una vida, no tiene nada que ver con una protesta o con cerrar una carretera. Martín, tú creo que tienes muchas cosas que decir. Sí, yo decía hace un rato que esto es producto de que el Estado renuncia a ofrecerle a la gente bienestar, mejores índices de vida, una situación económica mejor que la que hoy tenemos y que se ha ido deteriorando conforme ha habido cambios, etcétera, ¿no? Ahora yo creo que el gran causante de la violencia social que hoy estamos viendo es el Estado. O sea, no le podemos decir a la gente, ordénate tú, si los que son los encargados de aplicar la ley son los primeros que violan la ley. Esa es la gran tragedia del pueblo mexicano. O sea, ¿cómo vamos a tener una cultura? Y no es por decir, la culpa es de los de arriba y la culpa es de la clase política. No, es un orden. Y quien debe velar ese orden es el Estado. Y si el primero que rompe ese orden constitucional es la clase política, modificando las leyes a modo, cambiando la Constitución a conveniencia, haciendo toda una serie de trastupijes por encima de la sociedad y faltándole el respeto a la gente,
pues la gente abajo va a decir, perfecto, no hay marco legal o hay un marco legal que ellos hicieron para su conveniencia, pues yo no lo respeto. Y de ahí yo siento que viene el gran desprecio a la ley. Eso es lo que decía de la sociedad, que está muy acomodada en esa falta de respeto a la ley. Pero más que comodidad, Paco, es un poco la rebeldía. ¿Sobrevivencia o sobrevivencia? Para sobrevivir en un estado que le ha faltado al respeto a sus gobernados. Claro, yo no estoy diciendo que si los de arriba violan la ley, yo también, robar, claro. Exacto, si ellos roban, yo también voy a robar. Pero, o sea, tenemos que entender que en un país hay órdenes. ¿Pero ese es el mensaje? Hay órdenes de gobierno y hay órdenes de convivencia. ¿No? Sí, pero entonces, volvemos a lo mismo. Si tienes leyes fiscales que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría, si tienes una serie de comportamientos arriba que la gente abajo ve y dice, si estos lo están haciendo, bueno, pues a mí que no me vengan a pedir que yo sí cumpla y que me tienen apergollado y a ver ya cómo nos toca. Y eso es, o sea, en conclusión, el gran desorden provocado en las estructuras de gobierno, lo que provoca es que abajo haya una anarquía, que la gente le pierda el amor a la ley o que no quiera comportarse conforme a la ley. Es como el adolescente y lamentablemente seguimos siendo, en muchos aspectos de la convivencia diaria en el país, adolescentes sociales, ¿no? Ahora, José Luis, yo como plantean las cosas no le veo remedio al asunto, ¿no? O sea, si los de arriba no lo respetan, los de abajo no lo respetan, pues bueno, ya se acabó. Pues ve el caos. Que haga erupción el Popocatépetl. Pero ahí tiene lo que decía Humberto. El modelo está votado, está clarísimo. Pero a ver, yo creo que a veces hay que ser un poco dogmático, pues si no nos empezamos como los perros a morder la cola solitos. Es decir, cuando hablamos... Yo no alcanzo, gracias a Dios. Pero cuando hablamos, digamos, de un problema, cuando decimos es que el Estado está fallando. A ver, vamos a la definición tradicional de Estado, que es autoridades, es partidos políticos y es sociedad en su conjunto. Entonces, cuando hablamos de que el Estado no está fallando, que está fallando es que precisamente son todos, ¿no? Sí. Y yo me preguntaría, bueno, en las últimas elecciones federales... Hay otras definiciones de Estado. Así es. Dije una esa tradicional. Me parece que es la menos rigurosa. Bueno, ahorita tú nos das la tuya. Dije, en las elecciones pasadas federales, ¿cuáles eran nuestras opciones a la presidencia de la República? Nos parecían que eran los hombres que pueden sacar al país al progreso. ¿Cuáles opciones tiene hoy Guerrero de cara al próximo año para gobernar Guerrero? Es decir, nos parece que aquellos que ya sacaron la cabeza a las manos tienen una estatura moral, tienen un reflejo de autoridad, de liderazgo para decir yo sé por dónde conducir. Ese es nuestro gran problema. Evidentemente la sociedad es un reflejo. Lo que estamos viendo evidentemente pues es inadmisible, como lo dijo Ángel. Es decir, quien destruye pues no se le puede permitir, pero el problema es que está auspiciado por esa falta de liderazgo, esa falta de tamaños verdaderamente para ejercer el poder. Entonces, lo que estamos presenciando, creo que, digamos, acaba siendo un reducto de decir, bueno, si no tenemos una clase política verdaderamente digna, ejemplar, que pueda poner el orden y que pueda ser legítima para poner orden, pues difícilmente se puede pedir que haya un restablecimiento del orden y del Estado a partir de comportamientos que estamos viendo que un día roban unos, otros días otros están vinculados con el crimen organizado, al día siguiente resulta que el otro sale prófugo. O sea, es lamentable el ejemplo que están dando los políticos y en añadidura, pues, ¿qué le puedes pedir a la sociedad que haga? Es decir, ¿cómo le puedes pedir que se comporte como ciudadanos de primera cuando tienes autoridades de tercera? Nada más quería yo escuchar la definición de Estado del maestro Musacchio. Bueno, entre otras es el conjunto de instituciones, pero hay varias más. Por ahí empecé. Instituciones, partidos y sociedad. ¿Cuál otra? Pues, lo que pasa es que hay definiciones que contraponen sociedad a Estado, entonces por favor. Pero bueno. Vamos a... Podríamos utilizar la de Kelsen. O por qué no la del licenciado Lenin, el Estado y la Revolución también. O la France Moi. Así es. No. El Estado soy yo. Primero, una cuestión. Ese ha sido un poco el modelo. En relación, el modelo de ejercicio del poder, México, ese es el que se agotó. En relación, vertical y patrimonial. El Estado soy yo, la autoridad soy yo, el cargo soy yo. En relación con lo que señala, con lo que señaló Pepe,
de la criminalización de la protesta. Pero luego más adelante dijo, bueno, es claro que las manifestaciones deben de ser pacíficas y aquellas personas que cometan delito, tiene que aplicarse la ley. ¿Qué hemos visto en estos últimos días? Y no ahorita, sino en años, en los 3 estados que son el arquetipo de esto, que es Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Una complacencia de la autoridad, porque no obstante que hay denuncias, pruebas flagrantes, evidentes, cuantificación de los daños, la autoridad no ha iniciado averiguación alguna. Y ahí se quedan, es decir, de alguna manera eso y grabaciones constituye, claras pero de los evidentemente, o sea, no hay duda, no solo en Guerrero, aquí mismo en el Distrito Federal, de tal manera pues que la criminalización no existe en la medida en que no se persigan esos delitos. O sea, ¿cuál criminalización? Pues si hay una impunidad total. Oye, Entonces, Ángel, pero ¿por qué no se persiguen? yo estoy de acuerdo. Deberían hacer el circo de porque que ya, lo hacen, ¿no? porque ya lo dijeron, porque el Estado o una de las ramas del Estado, que sería el Ejecutivo y el Poder Judicial, las instituciones, han abdicado eso por razones de complicidad, conveniencia política o por no comprometerse incluso Corrupción, muchas veces. Así es, por todas esas cosas que ya conocemos. Pero aquí creo yo que algo hay. Yo creo que cuando estos bueno, y en relación con quién podría ser en Guerrero, resulta que como nomás quedan creo que 10 meses, nadie quiere ser. No, 8. Bueno, ¿no? pero para las elecciones, ¿no? Sí, pero para cambio creo que son 10 u 11 meses. Entonces, resulta que como queda poquito, nadie quiere ser, pues porque dicen, oye, es que yo quiero... Oye, porque es que los que quieren como dijo el de Cananea, dijo el de Cananea, ni que no fuera tan tarugo, dijo, no. Es decir, llegamos en los momentos en que el Estado de Guerrero exige de sus hijos, vamos a ponerlo así medio cursi, la entrega, el mejor de los esfuerzos, pues, por eso lo dije, ¿verdad? Nadie quiere, no, pues es que no me van a tocar 10 meses. Es decir, a ese grado se exhibe la mezquindad de los políticos. Y coincido con Humberto. Bueno, no es nomás de ahí ahora, de Guerrero. No solo por los 10 meses, sino que 10 meses, ¿no? Bueno, además, ¿no? Ahora, estamos ante una situación donde el destino parece habernos alcanzado. Esta degradación que se fue cocinando durante decenios de impunidad, corrupción, fallas, complicidades, colusiones, lo que queramos, ahorita nos estalla y prácticamente tiene al Estado en una inmovilidad o a sus instituciones, dependencias, partidos como parte importante del Estado, al ser organismos de carácter público, y prácticamente nadie quiere. Hay una noticia que apareció hace 2 o 3 días en el periódico donde se reunieron los 3 dirigentes máximos de los 3 partidos principales por número. Pues uno esperaría que los 3 iban a discutir el asunto y encontrar una vía de colaboración. No, estaban discutiendo cómo iban a blindar para la cosa electoral. Bueno, a ver, los candidatos y eso, no sean... eso los partidos. Así es. Quien ha estado saliendo casi también todos los días ha sido el propio presidente Peña. Y lo que ha dicho casi todos los días es hay que investigar. Hay que seguir investigando. Para ver qué pasó. Hay que echarle ganas a la investigación. Buscando. Y vamos y que condena los hechos. a impulsar con más fuerza la investigación. Ahora, termino diciendo lo siguiente. Hay una... como que aquello es una anomalía pasajera. Es decir, es una desgracia, pero bueno, Guerrero no es México, aun cuando también coincido con Humberto. Cuando uno lee los periódicos o las notas en los medios internacionales, es el país el que está en juego. La imagen del país es lo... O sea, imagínate a un inversionista en Frankfurt. No, bueno, estás equivocado. Oye, no es la México, idea de la excepcionalidad es solamente interna. Pero a ver, nadie me ha dicho cuál es la solución del asunto. Ahí te va, porque todos están mal los de abajo, están mal los de arriba. Bueno, en marzo tienes discusión sobre desaparición de poderes en el Senado, ¿no? La solución, ¿esa es la solución? Es no lo sé. José Luis está defendiendo incorrecta. la desaparición de poderes. Yo plantearía como solución, ya que lo preguntas, lo primero que tendría que hacer el presidente de la República es
pedirle de inmediato la renuncia a todo su gabinete legal y ampliado. Para empezar. De inmediato, como primera medida, construir o conformar un gabinete de salvación nacional donde uno de sus elementos, también lo planteó Humberto, jalar a diferentes fuerzas políticas, como hacen las democracias en el mundo, es decir, darle una secretaría a un partido para involucrar los personajes públicos democráticos, de tal manera que el interés de esos que conformen ese gabinete de salvación nacional rebase el interés mezquino de las elecciones del 2015. Pero tienes un problema. O sea, por eso tú porque dijiste, tienes 32, por eso, 31 gobernadores, claro. un jefe de gobierno que no los puedes quitar. Ahorita vamos para allá. Ojalá tuviéramos tiempo. Pero ya termino. Entonces, ese sería el primera solución. Y segunda, el Estado mexicano, representado por el jefe del Ejecutivo, tiene una cantidad de elementos que todos los 6 que estamos aquí los conocemos, para así, a 2 yemas, cambiar a casi todos los gobernadores que haya que cambiar. Paco, una cosa por alusiones. José Luis. Dice Pepe, es que José Luis, la solución que propone es la desaparición, es que no es que lo proponga yo, es la que propone la Constitución. Y si no nos ceñimos a las instituciones que tenemos, como ejemplo de corresponsabilidad para que el federalismo opere y los 30 estados o 31 estados hagan pues una labor de corresponsabilidad con Guerrero y al rato con Michoacán. Seguimos en la lógica de la improvisación. Pero es decir, más allá de la ley, esa es una solución hoy para Guerrero, ¿sí o no? Ese es el tema. Ya está planteado, el Paña lo llevó ahí. Michoacán, ¿Es una solución o no es Michoacán una hace solución? unos meses era un comisionado en calidad de virrey. Hoy Guerrero manden al señor Cerón a ver en calidad de quién sabe qué. Mañana a ver cuál es un vacío. Es que volvemos a lo mismo, José Luis. Un vacío de autoridad. La Constitución puede decir misa. Si el manoseo político de las fuerzas políticas que están involucradas con miras a la elección del 2015, de lo que viene para la gubernatura de Guerrero en los próximos meses, de la elección federal, de los candidatos a diputados o a puestos de elección popular, ese manoseo es lo que da el traste con cualquier precepto constitucional encaminado a solucionar un conflicto social. Nada más quiero decir que la declaración de poderes se da cuando ya los poderes desaparecieron, que es el caso, ¿eh? Bueno, pues como usted pudo, muchísimas gracias a todos. Gracias por supuesto por haber participado el día de hoy. Gracias a usted por habernos visto el día de hoy aquí en Excelsior Televisión. Nos vemos la próxima semana, misma hora, a las 9 de la noche. Y como pudo ver, nos faltaron unas 18 horas de discusión, pero la próxima semana, nada más para empezar, pero la próxima semana le volvemos a entrar. Gracias, buenas noches. Muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.